hacer es limpiar antes de cenar contigo. Y entonces cuando Él limpia, cena, y la cena es un gozo, un disfrute, un alimentarse verdaderamente, sanamente y conforme a la palabra de Dios. 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la esperanza, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y el capítulo 14, que enfatiza esos dones que se han tenido o explica esos dones que se han enseñado en el capítulo 12, empieza diciendo en su versículo número 1, seguid el amor. O sea, todo lo que hagáis, si el amor de Cristo no ha tocado vuestro corazón y vivís basado en ese amor, en eso se resume la ley, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Todo se basa en el amor, el servicio se basa en el amor, el sacrificio verdadero se basa en el amor, la iglesia se debe basar en el amor del Señor. Cuando ese amor es una realidad actuando en nosotros, el amor es justo. Cuidado que alguien se puede confundir y decir, no, es que esta iglesia solamente se predica el amor permisivo, el amor que le da igual el pecado. No, no, ¿sabéis? El verdadero amor juzga justamente el pecado, porque es verdadero amor. Y llama al pecado, pecado. Y llama a lo que es injusto, injusto. Pero para que haya verdadero amor, tiene que haber primero limpieza. Tiene que haber primero tirar ese muro que derriba la comunicación. Tiene que haber un sacrificio. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva que incluye amor, el amor de Dios, es de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la obra del amor. Dice versículo 1 del capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. El amor habla del capítulo 13, los dones espirituales habla del capítulo 12, y ahora dice, pero sobre todo, que profeticéis. Y eso es lo que quiere la Iglesia Bautista, la Buena Nueva, hacer. Sobre todo, que se predique un mensaje que sea 1000 por 1000 bíblico, basado en la palabra y que ni le añadamos ni le quitemos a la palabra de Dios, ni una jota ni una tilde, porque todo va a pasar, pero la palabra del Señor no va a pasar, va a permanecer para siempre. Así que quisiera ir primero al Señor en oración y exponeros cómo se presenta realmente un mensaje expositivo fiel de la palabra de Dios. Un mensaje expositivo fiel de la palabra de Dios. Y nos lo va a explicar precisamente en este capítulo 14, que solo como máximo veremos 5 versículos. Es más largo, pero con esos 5 versículos vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Lo haremos inmediatamente después de orar. Oremos. Amado Señor Dios Santo que estás en los cielos, gracias por el privilegio que nos das de amarnos. Nos creaste por amor a ti mismo. Nos cuidaste porque tienes siempre cuidado de todo lo que está hecho por ti. Y lo que es más aún. Aun cuando nos rebelamos y nos apartamos de ti, tu Hijo Jesucristo dejó su trono de gloria, tomó un cuerpo de carne y sangre como el nuestro, pero sin pecado, y vivió 33 años puros, como ese cordero sin mancha, porque sabía perfectamente que la paga del pecado es muerte, que era necesario que se derramara sangre para que hubiera remisión de pecado, y que el Cordero de Dios era el único que podía quitar el pecado del mundo. Gracias por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Hijo, que aunque tenías todo el derecho de hacer lo que tú quisieras, te sometiste a la voluntad de tu Padre. No se haga tu voluntad sino la mía. Que nosotros creamos en ti,
entreguemos nuestra vida a ti y te imitemos a ti diciendo, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Enséñame, y tu Hijo no tiene otra opción que obedecer o obedecer. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo llega a Corinto y se da cuenta que es una ciudad biportuaria. Una ciudad que tiene dos puertos, a 6 kilómetros de diferencia uno del otro. Vive en un estrecho, Corinto está en un estrecho de tierra y hay 6 kilómetros de un lado al otro. En un lado el mar Jónico, en el otro lado el mar Egeo. Y muchos navegantes y muchos barcos pensando, si tenemos que dar la vuelta, tenemos que tardar un par de semanas, aquí está fácil. Con ese sistema que idearon de los diorcos, van trasladando los barcos de un lado a otro en cosa de un par de días y ellos tienen 2 días libres, todos los navegantes, para disfrutar de lo que Corinto les tiene preparado. Una ciudad que está llena de riqueza porque muchos barcos mercantiles, que son los que mueven la riqueza, están pasando por ahí. Una cantidad de marineros que con su dinero están disfrutando de lo que Corinto les ofrece, pero Pablo, por la gracia de Dios, llega a Corinto y predica el Evangelio de Dios y una iglesia nace. Esa iglesia, por la gracia de Dios, empieza a querer alabar y exaltar al Señor en su congregación, pero como esta misma, las puertas están abiertas para todos y llegan gente de todas las naciones, con todos los idiomas que tienen en esas naciones, y de todas las culturas, con todas las diferencias que hay en cada cultura, y escucha, y de todas las religiones, pero en la iglesia solamente hay un Señor, como hemos dicho, en la iglesia solamente hay una palabra, en la iglesia solamente hay un Espíritu Santo, y aquel Señor Jesucristo dio su vida por ellos, y la obra milagrosa es que siendo de diferentes naciones, de diferentes idiomas, de diferentes culturas, incluso de diferentes religiones, todos vienen a un solo punto común: Jesucristo, el único Salvador. Él, en sus propias palabras, dijo: yo soy el camino, no un camino más, yo soy la verdad, no una verdad más, lo cual hace que todo lo que no sea Jesucristo es mentira para llegar al cielo. Y yo soy la vida, la única verdadera vida. Si yo no vivo en ti, tú no tienes vida espiritual eterna. Así que Cristo dice, nadie viene al Padre, y lo repito una vez más, nadie de ninguna cultura, de ningún idioma, ni de ninguna religión, nadie viene al Padre sino por mí. Así presenta el Evangelio el apóstol Pablo, declarando la verdad. Y nace esta iglesia en la que tristemente ocurre hoy en día y ocurría en aquel entonces, cada uno venía con sus lastres, con sus tradiciones, con sus costumbres. ¿Y qué hace cuando llega un chino a la iglesia Bautista Emanuel y dice en chino: yo quiero orar a Dios y yo quiero que la iglesia escuche mi mensaje de la palabra de Dios en chino? Y no tengo nada contra los chinos, a propósito. Los quiero mucho. Pues tendríamos que decirle: hermano chino, gracias por la salvación que el Señor te ha dado. No nos entendería si no supiera hablar español. ¿Cómo te podemos dar la oportunidad de predicar en chino si ningún hermano entiende el chino? Si ningún hermano sabe lo que se está diciendo. Y el apóstol Pablo está aclarando y diciendo, si no hay intérprete, entonces, y yo estoy resumiendo, pero vais a ver que eso es estudia, si no hay intérprete, entonces que el hermano chino ore en su corazón y pídale a Dios que Dios bendiga su tiempo con él. Y si es la voluntad de Dios que un día haya un traductor, él podrá presentar el mensaje. Y si no, que el Señor le dé la facilidad de aprender el español, el castellano, el idioma donde se encuentre, para que nos pueda compartir la palabra de Dios.
Así que, en breve resumen, el apóstol Pablo empieza diciendo en el capítulo 14, versículo 1, seguid el amor, o sea, a ese hermano chino que nadie lo desprecie, hacer las cosas con amor. Y esos dones que quizás el chino o el venezolano o el argentino o el colombiano o el inglés o el que sea, o el mexicano, y que tenga, por supuesto, que esos dones que tenga, que procure servir al Señor con ellos en la manera que, y esta es la palabra clave del capítulo 14, edifique a la iglesia. Si no edifica, si no es entendido, si no es comprendido, si no es explicado, si no es traducido, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero sobre todo, que profeticéis. Y ahí quisiera llegar a ese punto, profetizar. ¿Qué es profetizar? Y la palabra profetizar en realidad es una palabra que nos habla realmente de la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros y quiere enseñarnos que ese profeteuo en griego es hablar bajo inspiración o ejercer el oficio profético y exponer la palabra de Dios. Así que en un sentido tenemos que entender que Pablo está hablando cuando todavía el canon bíblico no está concluido. La Biblia no se ha acabado. Todavía Dios seguía inspirando a tantos hombres de Dios para que presentaran el verdadero y puro mensaje de la palabra de Dios, siendo usados tras revelación de Dios en sus vidas. Ahora, vamos a concluir ya en cuanto a este punto. Una vez acabado el canon bíblico, se acabó la nueva revelación de profecía. Ya está completada, ya la tenemos toda en la palabra de Dios. Y termina incluso el libro de Apocalipsis como siendo una conclusión. El que añade o quite, que se prepare, porque Dios lo va a juzgar. Y por esa razón, nosotros creemos que Pablo habla con todo conocimiento de causa, siendo uno de los hombres que Dios inspiró, para decir, oye, en cuanto a los dones, está muy bien y Dios quiere que usemos los dones, pero de una manera bien clara, que se predique la sana palabra de Dios, que se haga de tal manera que el oyente comprenda, entienda y sepa dónde está Él y lo que quiere Dios de Él, o lo que Dios ha provisto para Él. Así que dice, porque, versículo número 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Habéis entendido la ilustración del chino, ¿verdad? Si nadie le entiende, está hablando con Dios solamente. El otro día al hermano Celso le dijimos, hermano Celso, ¿quiere usted orar? Al principio de venir. Es que yo hablo portugués, me lo dijo en portugués también, y yo no entiendo mucho portugués, solamente entiendo obrigado, y no es lo mismo que obligado. Obrigado es gracias, fíjate. Pero digo, bueno, por una vez te voy a dejar que tú ores en portugués y yo vamos a estar. Es verdad que había muchas palabras que comprendíamos, pero si solamente hablara portugués, nos sería difícil seguir todo el pensamiento de lo que está diciendo. Y esta iglesia no habla en lenguas, pero no habla en lenguas como otros piensan que son las lenguas, que de eso hablaremos la semana que viene, porque el tiempo es corto. Solamente quiero hablaros qué ingredientes tiene una predicación profética, como se señala aquí el nombre, pero es una predicación expositivamente fiel a la palabra de Dios. ¿Qué ingredientes tiene? Versículo número 3. Versículo número 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para, ingrediente número 1, edificación. Ingrediente número 2, exhortación. Ingrediente número 3, consolación. Si esos 3 ingredientes en una predicación no están, no digo que no es bíblica, pero digo que adolece de lo que verdaderamente Dios quiere hacer a través de su predicación en el corazón de una persona. Edificación, exhortación y consolación.
Cuando uno se centra en eso y coge la palabra de Dios, dice, ahí yo he venido a esta iglesia y Dios me ha llamado para que la edifique. Ahora, cada cristiano tiene sus luchas. Señor, úsame para que sea tu palabra la que exhorte el corazón de cada persona. Y hermanos, no somos verdugos que tenemos el hacha para ir cortando cabezas. Dios dice, consuélale, hermano. Consuela a aquel incluso incrédulo que ha reconocido su pecado y se da cuenta de que él solo va camino del infierno y necesita ese consolador. Y tú, en un sentido, preparas el camino para la obra del único que puede salvar. El Espíritu Santo es el consolador, es el paracleto. Esta palabra viene de esa misma palabra, paracleto. El que se pone al lado de y está con él y le ayuda y el Espíritu Santo le transforma y le hace una nueva criatura. Hermanos, el tiempo se ha ido, así que voy a ir directamente a estos 3 puntos, los voy a citar, pero creo que es muy importante y muy bonito lo que Pablo parece que es. Bueno, es uno de los mejores predicadores después de Jesucristo. Y tiene aquí un sermón precioso y dice, José, si no tienes que estudiar, te lo he preparado yo todo. Ya, bueno. Pero qué bueno que él realmente nos enseña a seguir su palabra. Así que vemos realmente que la palabra de Dios nos habla de Pablo, el apóstol Pablo, en este capítulo les va a decir y explicar que profetizar, motivados por el amor edificante, es mejor que las lenguas, idiomas, hablar en idiomas, si no se traducen, porque a propósito, predicar en chino, si se traduce, también puede ser profetizar, o sea, exponer la palabra de Dios, pero necesita de la interpretación. Necesita de la traducción. No es la primera vez que hemos traído a un hermano de habla inglesa y a predicar aquí, pero con el traductor al lado. Eso es lo que está tratando de decir. Hermanos, esto ya lo aclaro de antemano. Todo lo que se presenta en el capítulo 14 tiene que ver con idiomas. Y esa es la clave de entenderlo y no malentender lo que en algunas denominaciones mal usan y malinterpretan en cuanto a hablar en lenguas. Y esto lo aclararé, la semana que viene entraré en, el tema será hablar en lenguas, lo que dice solamente, y será ese tema. Pero hoy se nos va y creo que es muy importante que trate estos temas. Así que profetizar es exponer la palabra de Dios, enseñarla, y tiene que poseer estos 3 ingredientes claves para hacer una buena predicación. Y siempre tiene muchas más ventajas que el idioma, hablar en otro idioma. Pero, edificación. Y edificar significa limpiar, cimentar, construir, fortalecer y hacer madurar a la iglesia, y eso no es para imponer nunca, nunca se edifica cuando se imponen ideas del predicador, nuevas doctrinas, por decirlo de alguna manera. Cuando alguien dice, acabo de descubrir una nueva doctrina, si es que tú vas a añadir algo a la palabra de Dios, sospecha. Dios me ha revelado una nueva doctrina. Sospecha. Una cosa es que yo sea tan ignorante que acabo de aprender una doctrina que ya está en la palabra de Dios. Eso es otra cosa. Pero una nueva doctrina, una nueva enseñanza, una nueva revelación, un mensaje que Dios me ha dado a mí, que si no os lo digo, vosotros no tendréis ese mensaje nunca. Cuidado. Ese apóstol, ese profeta, ese hombre que es arcángel o no sé qué nombres se ponen algunos, cuidadito. Cuidadito. Toda la palabra de Dios está toda completa. Aquí, para ti y para mí. Así que vemos ahí que esa palabra de Dios que quiere Dios para edificación nuestra se fundamenta únicamente en Jesucristo y en las palabras de Jesucristo, por supuesto, porque son todo uno.
Él asimismo incluso se le llama el verbo, la palabra. Él mismo lo es. Así que en Efesios 2, 19 dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Vemos ahí como el apóstol Pablo a los efesios les enseña realmente que esto que quiere para los corintios, que sean bien edificados, es basado sobre el verdadero cimiento inamovible, la roca que es Cristo, la piedra angular que es Jesucristo, este edificio que es el cuerpo de Cristo, es lo que Dios quiere edificar. Luego, y ya con esto seguimos rápido, la exhortación. Esta palabra exhortación es una palabra que nos enseña mucho realmente que animarnos y llamar la atención a los creyentes. Tiene que ver con eso. Es una motivación positiva para la acción correcta. Una exhortación no es un castigo al otro en ningún momento. La verdadera exhortación ayuda con amor a corregir al que está desviado para seguir los principios bíblicos y volver a estar en el camino correcto, si es que se apartó. Si no conocía al Señor Jesucristo, entonces es conocer el camino, por supuesto. Así que un cristiano que ama a Dios y a su prójimo, obedecerá a Dios y servirá a su prójimo, hablándole de su necesidad de arrepentimiento, testificándole y exhortándole, como dice Proverbios, capítulo 27, versículos 5 y 6. Mejor es la reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Y en realidad es, ve con la verdad a tu prójimo. Y la verdad no es, no pasa nada, todo el mundo es bueno, Dios ama a todos y da lo mismo lo que hagamos. Eso no es la verdad, suena bonito, pero no es la verdad. La verdad es, todos somos pecadores, no hay ni siquiera uno que sea bueno. Aún todos nos hemos desviado y nuestro destino, por nuestras propias malas decisiones e inclinaciones al pecado, es perdición eterna. Pero Cristo, amándote y dejando su trono de gloria, la verdad es que Cristo no vino para mirar para otro lado. Cristo vino a pagar tu deuda. Cristo vino a morir en tu lugar. Cristo vino a que tu castigo caiga sobre Él y que tú te niegues a ti mismo y te entregues totalmente en tus manos. No vino Cristo para hacerte feliz. Y algunos piensan, es que el Evangelio es felicidad. Sí, felicidad si pones los ojos en Cristo y solo en Cristo. Felicidad si Él vive en ti, porque esa es la verdadera felicidad. La felicidad no es lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece bien, lo que a mí me apetece, lo que a mí se me antoja, lo que yo quiero conseguir en este mundo. ¿Sabéis que la palabra felicidad en la Biblia es exactamente la misma que bienaventurados? Bienaventurados sois cuando os persiguen y os maltratan. ¡Ah, entonces felices! Sí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo dijo el mismo Señor Jesús. Así que de alguna manera entended que el término felicidad socialmente es muy mal entendido comparado con la verdadera felicidad que Dios quiere darnos. Y esta felicidad es duradera, la otra es pasajera, engañosa y terrible sus consecuencias y su fin. Así que qué bueno es que exhortar es bueno con amor y siempre con la verdad. No con adular, no pasa nada, tú no te preocupes, ven a la iglesia y verás cómo, y lo vamos a ver, el Señor te va a bendecir y en vez de ser pobre, si aceptas a Cristo vas a ser rico. Bueno,
Algunos presentan el Evangelio así, como el Evangelio de la prosperidad. Y es muy triste, porque es un puro engaño. ¿O es que entonces el Evangelio no sirve para los africanos que viven en la pobreza? Conocen a Cristo y siguen siendo pobres, pero tienen una riqueza en su corazón cuando conocen a Cristo, que nada ni nadie se la puede robar. La felicidad eterna, la seguridad y esperanza en el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Y para terminar, consolación. Una palabra tan bonita y tan buena para nuestra vida. Consolar es una labor de presentar el Evangelio amorosa que levanta el ánimo y sana las heridas. Y tú dices, pero consolar es entonces decirle no pasa nada. No. Consolar es llevar a una persona, como han dicho los jóvenes, a esa tristeza en el corazón por causa de su pecado, que le produce arrepentimiento de lo que no hay que arrepentirse, para recibir la salvación y el perdón, porque siempre va a estar gozoso y feliz verdaderamente. Ese es consuelo. Consuelo no es no pasa nada, todo el mundo tiene la culpa menos tú. No. Eso es ir de víctima por la vida, y algunos van a la iglesia en plan víctima. Todo el mundo me ha tratado bien, pero la iglesia me tratan bien. Sí, te deben de tratar bien, pero la iglesia no es el lugar donde tú vas solo para que te traten bien. Es el lugar donde vas para que Cristo te diga la verdad, te limpie tus heridas o te cure o lo que es más. Te resucite en primer lugar, porque si no eres muerto en tus delitos y tus pecados. Te resucite, te haga una nueva criatura, te regenere y te haga alguien que tenga un corazón de carne, no un corazón duro, un corazón sensible a la palabra de Dios, un corazón que de verdad ahora dice, Señor, gracias, porque no tengo más dinero que antes, no tengo más salud física quizá que antes, pero ahora tengo una felicidad y una paz que nada ni nadie me la puede quitar. Un amor y un cambio en mi vida que ahora todo el mundo me parece poco con lo que yo he recibido de ti. Y gloria a Dios por esa gran bendición. Así que ese consuelo verdaderamente es el que el Señor nos da a nosotros para que podamos consolar a otros. Dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es la verdadera obra. ¿Quieres predicarle a tu vecino? ¿Quieres predicarle a tu madre? ¿Quieres predicarle a tu hijo? ¿Quieres predicarle a tus compañeros en el trabajo, en los estudios? Muéstrale la verdad. Muéstrale la palabra de Dios que verdaderamente edifica, exhorta y consuela el alma de todo corazón, porque todos lo necesitamos. Aún el que rechaza, sabes que perfectamente el Dios Todopoderoso que le creó y el Dios que sabe realmente la necesidad de cada uno, dice, todos son pecadores, todos necesitan el amor de Dios, todos necesitan arrepentirse, todos necesitan la salvación, aun el que no lo quiere reconocer. Pero tu labor y mi labor no es hacer la función de Dios, sino obedecerle a Dios y ir a todo el mundo y llevar este mensaje. Mensaje de edificación, exhortación y consolación. Sé que el tiempo se ha ido, vamos a ir al Señor en oración. Qué bueno es entender que hubo hombres como Bernabé. ¿Os acordáis de Bernabé? Hijo de consolación, era su nombre. Él se llamaba José, yo lo conozco a José. Y su apellido era Bernabéu, Bernabé. Entonces, los discípulos dijeron, mira, es lo único que a mí me falta, ser consolador. No sé consolar, estoy aprendiendo, pero quiero imitar a Bernabé. Fue llamado hijo de consolación. Y Pablo, cuando todos eran Saulo en aquel momento de Tarso, cuando todos lo rechazaban, esto era malo, nos ha perseguido, él se acercó y dijo, Saulo, tengo que hablar contigo.
Hay un Dios que me ha consolado a mí y quiere consolarte a ti. Y mira lo que Dios hizo. A través del ministerio de este hombre, José Bernabé, que supo dar consuelo al alma que necesitaba el consuelo de Dios. Tú y yo podemos servir también al Señor. Amén. Oremos. Amado Señor, Dios santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y gracias por todo lo que tú nos enseñas. Ayúdanos para que te honremos y te glorifiquemos y tú seas exaltado en toda nuestra manera de pensar y de ser. Señor, que tu palabra controle.